Nunca fuiste realmente mi madre de todos modos, dijo mi hijastra, al exponer el romance de mi esposo. 10 meses después, recibí su carta sobre su nueva mamá. Tengo 42 años, y después de dedicar 15 años a una familia que pensé que era mía, aprendí que la lealtad es un lujo que no todos pueden permitirse. Conocí a Ryan cuando su hija, Mia, tenía tan solo 7 años. Su madre los había dejado cuando Mia apenas tenía 4 años, desapareciendo para encontrarse a sí misma, en otro estado con otro hombre. Ryan luchaba por equilibrar su carrera como asesor financiero con la crianza de una hija que extrañaba terriblemente a su madre, incluso si esa madre había elegido marcharse. Cuando nos casamos 2 años después, no entré en la relación con ilusiones. Sabía que formar una familia mixta sería un desafío, especialmente con una niña que aún guardaba la esperanza de que su madre biológica regresara. Mia se mostró reservada conmigo al principio, manteniendo una distancia prudente a pesar de mis esfuerzos por conectar con ella. Corregía a cualquiera que me llamara erróneamente su madre, con su vocecita firme. Es la esposa de mi papá, no mi mamá. Cada vez, yo sonreía y asentía, respetando el límite mientras en silencio esperaba que algún día se disolviera. Nunca la presioné para reemplazar a su madre. En lugar de eso, me concentré en ser confiable de maneras en que su madre nunca lo fue. Dejé mi prometedora carrera en mercadotecnia, marketing, aceptando un puesto de medio tiempo en una agencia local para poder estar en casa cuando llegara el autobús escolar de Mia. Aprendí a hacerle trenzas francesas viendo tutoriales de YouTube durante horas. Asistí a cada reunión de padres y maestros, clase de natación y recital de ballet. Sostuve su cabello durante su primer episodio de gastroenteritis. Me quedé despierta toda la noche con ella cuando la ansiedad por la escuela secundaria la mantenía despierta, y le enseñé a maquillarse cuando sentía curiosidad, pero demasiada vergüenza como para preguntárselo a sus amigas. Cuando Mia se rompió el brazo al caerse del árbol del jardín trasero a las 11, Ryan estaba en una reunión de la que no podía irse. Fui yo quien la mantuvo tranquila de camino a la sala de emergencias, quien hizo muecas tontas mientras el médico le enyesaba el brazo, quien durmió en la incómoda silla del hospital junto a su cama. A la mañana siguiente, buscó mi mano en lugar de retirarse, como solía hacer. Fue el primer momento en que sentí que tal vez, solo tal vez, estaba empezando a conectar con ella. Para cuando Mia entró en la escuela preparatoria, habíamos desarrollado una dinámica cómoda. Empezó a presentarme como su madrastra en lugar de la esposa de mi papá, un pequeño cambio que se sintió trascendental. Ella me buscaba para pedirme consejos sobre amistades y proyectos escolares. La ayudé a navegar su primera menstruación, su primer corazón roto, sus solicitudes para la universidad. No era su madre, pero me había convertido en algo igualmente importante. Una presencia constante e inquebrantable en una vida que había comenzado con el abandono. Ryan también notó los cambios. Sonreía al vernos cocinar juntas o reírnos de los mismos programas de televisión. «Le has dado algo que yo no pude», me dijo una vez. «Le has mostrado que no todos se van». Atesoré esas palabras, creyendo que reflejaban una familia que había superado su comienzo fracturado. Lo que no noté fueron los sutiles cambios en mi matrimonio. Las noches tarde de Ryan en la oficina se volvían más frecuentes, la intimidad disminuida, los gastos inexplicables en nuestros estados de cuenta de tarjeta de crédito que él vagamente atribuía a reuniones con clientes. Estaba tan concentrada en estar ahí para Mia que no me di cuenta de las señales de advertencia de la insatisfacción de Ryan. Hubo un momento, unos 3 meses antes de que todo se derrumbara, en el que debí haberme dado cuenta de que algo andaba mal. Ryan había invitado a algunos colegas a cenar, incluyendo a una joven llamada Carol, que se había unido recientemente a su equipo. A lo largo de la noche, noté que Mia y Carol intercambiaban miradas que parecían extrañamente familiares para personas que supuestamente acababan de conocerse. En un momento dado, escuché un fragmento de su conversación en la cocina. «No sospecha nada, ¿verdad?», susurró Carol, con una voz apenas audible. En cuanto me acerqué, Mia cambió rápidamente de tema al entrar yo, preguntándole a Carol en voz alta su opinión sobre el programa de posgrado que estaba considerando. El momento me pareció extraño, pero lo desestimé como producto de mi imaginación. Más tarde esa noche, cuando le comenté a Ryan lo extraño que era que Mia y Carol parecieran conocerse tan bien, él le restó importancia, alegando que se habían conocido brevemente cuando Mia lo sorprendió en la oficina la semana anterior. Parecía lo suficientemente plausible como para no cuestionarlo más, otro error en una creciente lista de descuidos. Cuando Mia se fue a la universidad, esperaba reconectar con Ryan, redescubrir la complicidad que a veces había pasado a un segundo plano respecto a la crianza de los hijos. En cambio,
la distancia entre nosotros pareció aumentar. Él estaba distraído, constantemente revisando su teléfono, planeando escapadas de fin de semana para visitar a Mia que de alguna manera siempre coincidían con mis periodos de trabajo más ocupados. Lo atribuí al síndrome del nido vacío, a que ambos nos estábamos adaptando a un hogar más tranquilo. Estaba equivocada. Todo se vino abajo la noche del 22º cumpleaños de Mia. Se había graduado de la universidad un semestre antes y había conseguido un puesto de entrada en una empresa de mercadotecnia. Irónicamente, la carrera que una vez abandoné para estar ahí para ella. Ryan insistió en organizar una cena en un restaurante de lujo en el centro, invitando a 15 de las amigas más cercanas de Mia y a nuestros familiares. Pasé semanas ayudando a planificar los detalles, deseando que todo fuera perfecto para la joven a la que había llegado a amar como si fuera mi propia hija. La cena iba de maravilla. La comida era excelente, la conversación fluía con facilidad y Mia estaba radiante. Cuando se levantó para dar un discurso, sentí una oleada de orgullo al observar a la mujer segura de sí misma en la que se había convertido. Agradeció a sus amigos por venir, reconoció el apoyo de su padre a lo largo de los años, y entonces su expresión cambió ligeramente al levantar su copa por última vez. Las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y enderezó la postura como preparándose para una actuación que había ensayado largamente. Y por último, dijo, bajando la voz a un susurro casi teatral que obligó a todos a inclinarse para escuchar, quiero dar las gracias a Carol por hacer tan feliz a mi padre estos últimos 8 meses. Me alegro de que por fin haya encontrado a alguien que de verdad lo comprende. Sus ojos se clavaron en los míos al enfatizar la palabra, de verdad. Una púa deliberada dirigida específicamente a mi corazón. La sala no reaccionó de inmediato. La mayoría de los invitados parecían confundidos, mirando alrededor para identificar a esta persona, Carol. Pero yo lo supe al instante. La sala empezó a dar vueltas, mi copa de champán se me resbaló de los dedos y se estrelló contra la mesa. El rostro de Ryan perdió todo su color, sus ojos incapaces de encontrar los míos. Mia me observaba con una expresión que nunca le había visto antes. Una mezcla de triunfo y desprecio. Había algo más ahí también, un destello de resentimiento largamente contenido que finalmente se desataba, como si este momento no fuera solo para anunciar la nueva relación de su padre, sino para castigarme por algún agravio percibido que yo nunca había comprendido. Carol, como descubriría más tarde, era la colega de 29 años de Ryan. Él se la había presentado a Mia meses atrás, buscando la aprobación de su hija antes de profundizar en su relación. Y Mia se la había dado con entusiasmo, reuniéndose con Carol para almorzar, y de compras y a inauguraciones de galerías, salidas a las que nunca fui invitada ni informada. Había ayudado a orquestar su affair, guardando su secreto mientras seguía aceptando mi amor y apoyo. Cuando me enfrenté a Mia en el pasillo del restaurante, después de tambalearme fuera de la mesa, su máscara de cortesía se desvaneció por completo. «Nunca fuiste realmente mi madre», dijo, con voz fría. Papá se merece a alguien que lo haga feliz, no a alguien que solo intentó comprar mi afecto durante años. 15 años de amor y sacrificio borrados con una sola frase. No volví a casa esa noche. Me registré en un hotel, ignorando la avalancha de llamadas y mensajes de Ryan. Al día siguiente, cuando supe que ambos estarían fuera, volví a casa para recoger mis pertenencias esenciales. Fue entonces cuando descubrí la magnitud de su traición. Extractos de tarjetas de crédito que mostraban compras de joyas para Carol. Mensajes de texto entre Ryan y Mia discutiendo qué restaurantes eran seguros para llevar a Carol sin el riesgo de encontrarnos con alguien conocido. Fotos de los tres juntos. En el campus de Mia. En eventos navideños. En la casa de la playa que habíamos alquilado durante años como familia. Cuando Ryan finalmente me acorraló en mi tercer viaje para recoger mis pertenencias, sus excusas fueron tan predecibles como insultantes. Nos habíamos distanciado. Yo había estado tan centrada en ser madre de Mia que había descuidado ser su esposa. Carol entendía las presiones de su carrera como yo no podía. No había planeado que esto ocurriera. Presenté la demanda de divorcio a la semana siguiente y alquilé un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Bloqueé a Ryan y a Mia en todas las plataformas, incapaz de soportar sus intentos de justificación. Las amigas que habían estado en la cena de cumpleaños me contactaron, horrorizadas por lo sucedido. Se convirtieron en mi red de apoyo en los meses siguientes, mientras navegaba por las complejidades legales de terminar un matrimonio de 15 años y la devastación emocional de perder la familia que había ayudado a construir. 6 meses después de mi partida, me llegaron noticias a través de amigos en común. Carol estaba embarazada. Ryan estaba eufórico, diciéndole a sus colegas que tenía una segunda oportunidad para construir una verdadera
familia. La ironía de esta afirmación no se me escapó a mí, ni a nadie que hubiera presenciado su traición. El anuncio del embarazo provocó un cambio inesperado en la dinámica entre Ryan, Carol y Mia. Carol, segura en su posición como futura madre del hijo de Ryan, ya no necesitaba mantener la amistad artificial con Mia. Según amigas que me mantenían al tanto, comenzó a quejarse de las frecuentes visitas de Mia a su nueva casa, del espacio que ocupaban las pertenencias de Mia en la habitación de invitados donde se alojaba los fines de semana. 8 meses después de la cena de cumpleaños, Ryan informó a Mia que tenía que encontrar su propio lugar de forma permanente. Su alojamiento de estudiante estaba siendo renovado durante el verano y se había estado quedando con ellos mientras hacía prácticas en una empresa local. Carol quería convertir la habitación de invitados en una guardería y necesitaban que Mia se mudara en 2 semanas. Mia quedó estupefacta. De alguna manera se había convencido de que era especial para Carol, de que su vínculo continuaría incluso con el nuevo bebé. Esta ilusión era particularmente irónica, dada la tensión que se había estado gestando entre ellas durante semanas. Una amiga en común había visto a Carol gritándole a Mia por dejar los platos en el fregadero, siseando: «Esta no es la casa de tu madre». Una referencia que la hirió más de lo que Carol podría haber imaginado. En otra ocasión, Carol había borrado accidentalmente fotos de la graduación de Mia del teléfono de Ryan, alegando problemas de almacenamiento, mientras conservaba innumerables selfies de sí misma. Durante la acalorada discusión sobre la mudanza, Carol, según se dice, abandonó todo pretexto de afecto. Le contó a Mia la cruda verdad. Solo había cultivado su relación para ganarse la confianza y la aprobación de Ryan. Mia no había sido más que un peón. ¿De verdad pensaste que disfrutaba de nuestras pequeñas salidas de compras?, se burló Carol, al parecer. Solo eras mi entrada a la vida de tu padre, y ahora que voy a tener a su bebé, no necesito que estés por aquí recordándome su pasado. Con pocos ahorros de sus prácticas y la mayoría de sus amistades reacias a ofrecerle alojamiento, muchas se habían puesto de mi lado después de presenciar su traición. Mia se encontró prácticamente sin hogar. Durmió en su coche varias noches antes de ir de motel en motel barato, agotando rápidamente sus escasos ahorros. Fue entonces cuando empezaron los mensajes. Primero a través de amigos en común. Mia había cometido un terrible error, se arrepentía de sus actos, necesitaba ayuda. Cuando esto no obtuvo ninguna respuesta de mi parte, se volvió más directa. Envió correos electrónicos suplicando ayuda financiera, lo suficiente para la fianza de un apartamento. Se presentó en mi lugar de trabajo con los ojos rojos de tanto llorar, solo para ser rechazada por compasivos colegas que conocían nuestra historia. Una parte de mí quería ayudarla. Los instintos maternales que desarrollé durante 15 años no desaparecen sin más, ni siquiera después de la traición más profunda. Pero una parte más fuerte recordaba su expresión petulante en la cena de cumpleaños, la frialdad de su voz cuando rechazó nuestra relación, la calculada manera en que había ayudado a facilitar el affair de su padre. A través de amigos en común, supe que Mia se había puesto en contacto con Ryan repetidamente, pero ahora le estaba centrado en su nueva familia. Carol había dejado claro que Mia era un recordatorio de su vida pasada, un pasado que quería minimizar mientras se preparaban para su bebé. La hija que había ayudado a destruir su matrimonio había cumplido su propósito, y ahora se encontraba descartada tan a fondo como yo lo había sido. 10 meses después de la cena de cumpleaños, un sobre llegó a mi apartamento. Dentro había una carta escrita a mano. El papel estaba arrugado en algunos lugares por lo que parecían ser lágrimas secas. «No espero perdón ni ayuda», escribía Mia. «Fui estúpida y egoísta, manipulada para creer que la felicidad de papá justificaba cualquier cosa. Carol me hizo sentir especial, incluida en su secreto. Me dijo que tú te habías desconectado mentalmente del matrimonio hacía años, que papá se merecía algo mejor. Quería creerla, porque hacía que lo que hacíamos pareciera menos malo». La carta continuaba durante varias páginas, detallando cómo se había deteriorado por completo su relación con su padre, cómo Carol había revelado sus verdaderos sentimientos una vez confirmado el embarazo, lo sola que se sentía. «Fuiste más madre para mí que nadie, y lo desperdicié por alguien que nunca se preocupó por mí. Solo quería que supieras cuánto lo siento, aunque sea demasiado tarde». No había ninguna petición de dinero, ninguna súplica de alojamiento, solo remordimiento puro. Por primera vez desde aquella noche, lloré por Mia en lugar de por culpa de ella. Después de 2 semanas de reflexión, le envié un mensaje a Mia y le propuse que nos encontráramos en una cafetería cerca de mi apartamento. Llegué temprano, pedí mi café con leche de siempre y me senté en una mesa tranquila del rincón. Cuando Mia entró, apenas la reconocí.
La joven segura de sí misma y radiante de la cena de cumpleaños había desaparecido. En su lugar, había alguien más delgada, agotada, con ropa que parecía sin lavar. Había envejecido años en menos de un año. Nuestra conversación fue al principio entrecortada, las dos sin saber cómo navegar por este nuevo territorio. Entonces Mia se derrumbó, sollozando mientras explicaba lo completamente que había sido manipulada. Carol se había acercado a ella primero, no a Ryan, construyendo deliberadamente una amistad con el objetivo explícito de acercarse a él. Me convenció de que yo era la que frenaba a Ryan, de que su relación era anterior a cualquier affair, de que yo era fría y poco cariñosa a puerta cerrada. Creía que estaba ayudando a papá a encontrar la felicidad. Susurró, mirando su café sin tocar. Pero solo estaba siendo utilizada. Carol le había prometido a Mia que siempre formaría parte de su nueva familia, una hermana mayor, para su hijo. Ahora Carol afirmaba que la presencia de Mia era estresante para el bebé y le recordaba demasiado el fallido pasado de Ryan. Ryan, ansioso por complacer a su novia embarazada, había elegido a su hijo nonato por encima de su hija ya existente. Merezco todo lo que me ha pasado, dijo Mia, por fin mirándome a los ojos. Nadie merece ser abandonado por sus padres, respondí, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz. Ni siquiera tú. Esto no fue un perdón instantáneo. Le dejé claro que no podía simplemente volver a ser su madrastra después de lo ocurrido. La confianza que habíamos tardado años en construir se había roto en una sola noche, y reconstruirla, si es que era posible, llevaría tiempo y un esfuerzo constante. No le ofrecí apoyo financiero ni alojamiento, pero podía darle el nombre de mi terapeuta, que me había ayudado a procesar mi propio dolor y mi traición durante el último año. En cuanto a mi propia vida, se estaba recomponiendo poco a poco. El proceso de divorcio avanzaba, a pesar de los intentos de Ryan de ocultar bienes. Mi abogada confiaba en que llegaríamos a un acuerdo justo, dadas las circunstancias de nuestra separación. Había retomado el contacto con antiguos amigos y colegas, aceptando un puesto a tiempo completo en una empresa de mercadotecnia que valoraba mi experiencia. Mi apartamento, aunque pequeño, se estaba convirtiendo en un hogar que reflejaba mis gustos e intereses, en lugar de las concesiones de la vida matrimonial. Cuando nos despedimos fuera de la cafetería, Mia me preguntó si podíamos volver a vernos algún día. No le hice ninguna promesa, solo le dije que lo pensaría. Mientras la veía alejarse, con los hombros encorvados contra el viento, sentí una inesperada sensación de paz. La familia por la que lo había sacrificado todo había desaparecido, pero por fin estaba construyendo una vida que era verdaderamente mía. Perdonar no significaba olvidar, y desde luego no significaba volver a como eran las cosas. No sé si Mia y yo reconstruiremos nuestra relación alguna vez. Algunas traiciones son demasiado profundas para sanar por completo. Pero he aprendido que darme prioridad a mí misma no es egoísta, es necesario. Y esa es una lección que vale cada doloroso momento del viaje.